¿Cómo están, amigas y amigos? Es un placer estar nuevamente con todos ustedes a través de este espacio del canal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, completamente en directo desde Ciudad Universitaria para todos ustedes. Ya saben que estos espacios lo hemos diseñado con la intención de mostrarles a ustedes desde una perspectiva diferente los temas de país y por supuesto de nuestra universidad. Hoy estaremos hablando de este panorama político que hay en Honduras luego de que el fin de semana las diferentes corrientes políticas dentro de cada uno de los partidos que van a contienda interna el próximo 9 de marzo, pues presentaron sus planillas. Queremos conocer desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras cómo se mira este panorama en relación a estos procesos electorales que se desarrollarán el próximo año en busca de quién sustituirá a la actual presidenta de la República, doña Iris Xiomara Castro Sarmiento. Para eso tenemos de invitada a Yajaira Padilla. Ella es la coordinadora del área de democracia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, IUDPAS, de nuestra universidad. Yajaira, bienvenida a este espacio. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por cederme este espacio, de hecho, para hablar desde la universidad y todo lo que estamos pensando desde acá hacer. ¿Cómo mira estos primeros pasos que se dan de este proceso electoral que se desarrollará el próximo año en marzo, las internas y luego las generales? Bien, me parece que ha sido saludable poder ver que hay nuevos actores internos desde cada uno de los partidos políticos. Realmente estábamos acostumbrados a dos grandes partidos políticos con gran trayectoria electoral, pero de unos años para acá se ha venido dinamizando este escenario político, ¿no? Hay cada vez más partidos políticos, también hay más corrientes, se ha dado mucho también la posibilidad de alianzas y creemos que eso trae dinamismo y frescura, y digamos que es positivo para la democracia de este país. ¿Lo mira saludable? Así es, me parece que sí. Y veo con buenos ojos que más partidos políticos de hecho quieran participar en las primarias y que se abra la posibilidad de que cobren fuerza también y puedan entrar a la contienda política, ¿no? Así es, en esta ocasión, pues aparte del Partido Liberal y el Partido Nacional, que normalmente son los que han ido a contienda interna, también lo hace el Partido Libertad y Refundación, que también ya lo ha hecho en otras ocasiones. Sin embargo, en esta, a pesar de que ha habido una línea marcada en relación a quién es la persona que los actuales autores principales de este partido político están apoyando, también se han abierto espacios para otras corrientes políticas. Y también en esta ocasión participará el Partido Demócrata Cristiano de Honduras, que creo que es la primera vez, ¿no?, que la democracia cristiana va a elecciones internas. Sí, de hecho no tengo registros anteriores al respecto, pero sí tenemos del PAC, por ejemplo. En algún momento también fue a elecciones, solo una vez, y bueno, ya luego tuvo esta fractura, ¿no?, que devino en otra institución política, que es el PCH, pero también vemos con agrado que más partidos políticos, porque eso es síntoma de fuerza también, que tienen más capacidad organizativa, que tienen más posibilidades de tener personas que fortalezcan su institución. Así es, tenemos un comunicado, vamos a poner en pantalla, donde se detalla cada uno de los movimientos que los partidos políticos ha presentado planillas en diferentes áreas. Tal vez me ayudan ahí, por favor. Está el Partido Liberal de Honduras, los movimientos internos, el movimiento Vamos Honduras, también está el movimiento Todos por Honduras, el movimiento Recuperar Honduras, Juntos por el Cambio e Inclusión Ciudadana, son los 5 movimientos. Y luego está el Partido Nacional de Honduras, que está el movimiento Avanza, movimiento Fe y Esperanza, y el movimiento nacionalista Anticorrupción. También está el movimiento Papi a la Orden, Rescate y Transformación, Renovación y Unidad Nacionalista y Unidos por Honduras. Luego le sigue en el Partido Libertad y Refundación los movimientos Fuerza de Refundación Popular, el movimiento Morena Libre,
Nueva Corriente, Esperanza Libre, Somos Más, M28, Poder para Vos, Pueblo Organizado en Resistencia y Justicia Social. En la siguiente página vamos a encontrar los movimientos en el Partido Demócrata Cristiano de Honduras, que está Unidad y Cambio, y Juntos por la DC, la Democracia Cristiana. Y en esta parte quería leer el inciso 7, dice: en relación a los partidos, Todos Somos Honduras, también está el Partido Anticorrupción y el Partido Organización de la Reserva Democrática de la Nación. No se recibió notificación que hayan recibido solicitud de inscripción de movimientos internos para las elecciones de autoridades políticas, pero si no me equivoco, bueno, tal vez me ayudan más adelantito ahí, que por falta de presupuesto se había dicho de que uno de los partidos políticos no había podido ingresar en esta lista. Bueno, vamos a verlo ahí. Lo que sí es que hay bastante movimiento político, algunos pues llenaron los requisitos, otros no lo hicieron, o les queda un tiempo para subsanar estos problemas que tienen. Uno de los más recientes ha sido el caso del movimiento de Salvador Narrala, que parece que ellos aseguran que se entregaron de las 298 alcaldías, pero en el Partido Liberal dice que solo fueron 289. ¿Cree que vamos a ver de manera continua este tipo de problemas a lo interno de los partidos? Bien, bueno, cada partido tiene sus propias particularidades, valga la repetición de algunas palabras ahí, pero también sabemos que podría ser síntoma de salud política ver este dinamismo, esta cantidad de corrientes internas, pero también sabemos que en algunos partidos es una estrategia, ¿no? Se dividen las corrientes políticas porque sabemos que hay líderes que están cobrando su cuota de poder y quieren medir un pulso interno también para luego cobrar intereses, ¿no? Y capitalizar algún poder o el control de algunos recursos posterior en el partido. Pero sí es importante ver cómo algunos partidos políticos realmente logran superar luego de la fase de primarias y puedan juntar criterios y jalar hacia el mismo sentido, pero hay otros que realmente las internas parece que no les sirven para fortalecerse, sino más bien para dividirse más, y entonces incluso después de las primarias hay transfuga, como le llaman algunos, ¿no? Cuando hay una cantidad de líderes políticos que emigran hacia otros partidos e incluso pueden capitalizar hasta mejores posiciones o mejores lugares dentro de las papeletas, ¿no? En otros partidos políticos, porque se llevan todo su caudal en donde consideren que sí son valorados, entre otras cosas. Se ha criticado mucho el hecho de que los partidos siguen sin depurarse. Por ejemplo, continúan participando personas con algún historial, personas que han sido incluso mencionadas en Estados Unidos, que se les sigue dando esta posibilidad. ¿Cómo acabar con esto? Bien, la política no solo se trata de lo que los términos legales nos pueden permitir, también es un aspecto de legitimidad. Hay personas que siguen participando en política porque legalmente pues no han habido frenos o límites nacionales a nivel de jurisdicción nacional y pueden seguir participando en tanto no haya una causa que les sea perseguida. Pero también tiene su costo político saber que para algunas personas es importante que una persona tenga antecedentes, aunque sea en otro territorio, con otros marcos legales, pero también tiene su cuota de responsabilidad, ¿no? Y resta en la simpatía ante las personas. Y bueno, yo diría más bien que seamos más acuciosos legalmente acá y que sabemos que tenemos marcos legales, pero muchas veces no son aplicados. Realmente a veces el estamento legal está, pero las autoridades no lo hacen respetar, no lo hacen prevalecer y se van colando muchas veces
figuras políticas que no vienen a dinamizar la escena nacional y que no le dan oportunidad también a veces a los jóvenes o incluso a las mujeres, y respetando también el derecho que tienen a poder elegir y ser electas. Por ejemplo, de los casos que hemos observado es que lo primero que dicen es persecución política, y que son términos un poco complicados, pues siendo oposición, aunque las investigaciones se hayan hecho tiempo atrás, utilizan esta imagen y parece que buscan como desprestigiar todo el sistema en el cual se ha venido haciendo una investigación al respecto. Y lo hablo claro por el tema del Partido Nacional. En el caso de Tito Aspura, que en este momento incluso se ha pospuesto la audiencia para el próximo 19 de noviembre, y en el cual pues se ha señalado y se han presentado una serie de pruebas, y aún así vemos que goza de una buena popularidad en la gente. ¿Cuál es el papel que debe de seguir la población en casos como estos, cuando una persona es señalada? Porque también está Racel Tomé en el caso del Partido Libertad y Refundación. Bien, siempre se ha pensado que todos los políticos en el poder doblan los criterios legales a favor, ¿no? Y en ese sentido, quien esté en el poder siempre va a querer bañarse de una autoridad y de una institucionalidad que persigue y busca combatir la corrupción. Esto no es propio de un gobierno como el que tenemos actualmente, lo han tratado de hacer en otros gobiernos también, y en ese sentido cualquiera que los adverse se manifestará o se asumirá como un perseguido político. Y de nuevo volvemos a este tema relacionado con la legalidad y la legitimidad. Usted mencionaba hace un momento que este candidato nacionalista tiene abiertas algunas cosas pendientes con la ley, pero sigue gozando de cierta simpatía en un sector de la población, o podría ser que algunos tengan causas abiertas, pero tampoco gocen de esa aceptación política, ¿no? Hay una mezcla de distintas cosas. Yo diría que lo primero que deberíamos hacer es tratar de reforzar la institucionalidad, eso va a impedir que quien esté en el poder utilice o instrumentalice la justicia y los órganos que persiguen la justicia para favorecerse a sí mismos y además blindarse a sí mismos y a aquellos que son adeptos, y en ese sentido otros también evitarán decir que son perseguidos políticos o victimizarse para tratar de ganar cierta simpatía política. Yo creo que la salida es aplicar la ley, pero fortalecer las instituciones para que cuando alguien realmente haya hecho actos al margen de la ley, indistintamente del color político, pueda ser castigado en proporción y en el marco de nuestra normativa también. Y aquí cabe mucho la ética, ¿no? O sea, cada quien debería de hacerse a un lado en procesos como estos, ¿no? Sí, pero es un tema bien difícil cuando estamos hablando de una cultura política en Honduras, sobre todo porque preguntémonos cuántos candidatos rinden cuentas del dinero al que tienen acceso. ¿Cuántos ejecutan proyectos a través de repente entidades ficticias o que fueron creadas en el momento para favorecerse a través del tráfico de influencias? Realmente es bien difícil hablar de este tema cuando la cultura política nuestra ha sido permeada por comportamientos que a veces nosotros mismos disculpamos o permitimos porque son adeptos o tenemos afinidades políticas. Cuando a nivel del criterio público percibimos o una persona es acusada de haber cometido actos reñidos con la ley, siempre estamos como dispuestos a disculparlos en tanto sea afín a nuestras formas de pensar, y eso creo que deberíamos empezarlo a cambiar también, porque en ese sentido estamos siendo un poco cómplices de lo que ocurre en este país. Incluso dentro de los mismos partidos políticos, de las mismas instituciones políticas,
hay mucha opacidad, ¿no? Desde el manejo de fondos, desde quiénes son los que conforman cada uno de estos institutos políticos, y eso parece que traspasa hacia esas precandidaturas, ¿no? Sí, la verdad es que hay algunos candidatos que, como en el pasado, voy a hacer mención de una mujer, Doris Gutiérrez ha gozado de cierto prestigio con relación a estas prácticas que tiene, con relación a presentar sus informes, ¿no? De cómo ejecutaba el dinero al que tenía acceso. ¿Todavía lo hace? Exacto, Sí. A veces iba al parque, ¿no? A presentar sus resultados, y eso es bien visto y eso está bien. Lástima que muchas veces algunos políticos son desalentados porque no es una práctica que venga arraigada por parte del resto de políticos. Termina capturando estas malas prácticas a algunas personas que de repente quieren hacer las cosas bien, o porque la misma institucionalidad no les exige, entonces no están dispuestos a rendir cuentas en ese aspecto. Creo que hay una combinación de distintas cosas, ¿no? La institucionalidad, la cultura a nivel personal, de cómo proceder en algunas situaciones, y hay un montón de elementos que componen el sistema político y la cultura política también. Incluso hay algunos que piensan que las elecciones internas deberían de ser financiadas por los partidos políticos, no por el Estado, ¿no? Porque es una buena cantidad de dinero. Se dispara mucho el presupuesto, tomando en cuenta que hay que financiar a cada uno de esos movimientos desde la elaboración de planillas, la impresión de cada voto, y que muchos de esos votos pues prácticamente quedan ahí sin utilizar. Así es. Se ha vuelto una especie de negocio para algunos partidos políticos que de hecho emergen y no permanecen en el sistema partidario. No porque tengan el requisito, a veces permanecen en el sistema de partidos porque la misma institucionalidad no aplica la ley y dice, ok, usted no cumplió los requisitos que se necesitan para permanecer, y esperemos que pueda unirse de nuevo a esta fiesta electoral cuando realmente tenga el arraigo o el arrastre político como para permanecer como institución política, pero no es así. Vemos que constantemente hay partidos políticos que están emergiendo, que se hacen partidos políticos. Hay algunas figuras que de hecho ya han hecho varios. Sí. Y de alguna forma se ha convertido en una especie de empresa política que genera muchos ingresos, porque cada vez de repente va aumentando más el precio del voto, sí, la deuda política, y no vemos rendición de cuentas al respecto tampoco, ¿no? Entonces eso creo que es importante. Tal vez el día que toque financiar los mismos partidos políticos, de repente ahí sí lo vamos a ver. Hay menos. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al retornar vamos a hablar un poco de este tema de transparencia y del tema de violencia política. Normalmente, bueno, ya lo pudimos observar el fin de semana, hubo ahí un estira y encoge entre algunos miembros del Partido Libertad y Refundación. Ha estado pasando dimes y diretes dentro del Partido Liberal, sobre todo en el movimiento que conforma el ingeniero Salvador Narrala, y vamos a hablar exactamente de qué sí podemos considerar como violencia política y qué no es violencia política. Hacemos esta pausa y ya regresamos. Nuevamente, Honduras será sede del encuentro deportivo universitario más grande de la región. Novenos Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos, Juduca, Honduras 2025. El mayor encuentro de integración y convivencia deportiva de las 21 universidades estatales de Centroamérica y República Dominicana. Más de 3.500 atletas universitarios en 10 disciplinas deportivas: ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol sala, karate-do, natación, taekwondo, tenis de mesa, voleibol. Y como país anfitrión, incorporaremos la disciplina de escalada deportiva como exhibición. Entrada libre y gratuita a todas las competencias. Juduca, Honduras 2025. Tegucigalpa, Honduras y la UNA les esperan con los brazos abiertos.
En Honduras, hablar de corrupción e impunidad desde la perspectiva académica será un tema cada vez más recurrente. Gracias a la creación del Observatorio Universitario Nacional de Transparencia y Anticorrupción de Honduras, OUNTA, impulsado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desde el observatorio se generarán datos e información confiable y de calidad, con el fin de ampliar el conocimiento sobre los procesos de la administración pública del país. Una nueva historia en pro de la transparencia y rendición de cuentas. Gracias por continuar con nosotros a través de este espacio que hemos denominado La Voz de la Academia desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estamos hablando sobre el proceso electoral, el cual pues prácticamente ha iniciado. El 8 de noviembre los aspirantes debían de presentar sus planillas a los institutos políticos. El 9 de noviembre las autoridades de los partidos políticos debían de presentarse al Consejo Nacional Electoral para presentar que tienen aspirantes que van por las elecciones internas del próximo 9 de marzo. Ya les señalaba en el bloque anterior, del Partido Liberal son 5 movimientos, del Partido Nacional van 7 movimientos, del Partido Libertad y Refundación van 8 movimientos y del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, que yo recuerde es la primera ocasión que va con 2 movimientos, por supuesto, en este proceso electoral. Vamos a hablar, como les dije antes de irnos a la pausa, del tema de la transparencia y la violencia política. ¿Cuándo es violencia? ¿Cuándo no podemos considerarlo como violencia política? Pero comencemos con el tema de transparencia. Sé que habíamos hablado un poco en el bloque anterior de este tema relacionado a la transparencia. Sí es necesario que los partidos políticos den a conocer cómo se gastan sus fondos, porque incluso estaba leyendo hoy que para inscribir un movimiento político a lo interno del Partido Liberal era de 345.000 empiras los que había que contar. ¿Deben los partidos políticos rendirle cuentas al pueblo hondureño de cómo invierten cada uno de los fondos que reciben? Desde luego, estábamos hablando en el bloque anterior cómo hay una deuda política que sale de las dinámicas propias de los procesos electorales que financia el propio pueblo hondureño. Entonces, debería servir como una práctica muy arraigada poder rendir cuentas desde los institutos políticos y de manera particular desde cada uno de los funcionarios, pero algunos ni siquiera tienen una cuenta en donde se maneje los recursos que se mueven en sus campañas. No se sabe quién aporta, quién financia sus candidaturas, no se sabe cómo los partidos políticos distribuyen entre sus candidatos, o es entre sus preferidos o sus candidatos predilectos. No se sabe si hay una distribución a cuenta cabal, ¿no? O sea, hay una distribución entre hombres y mujeres candidatas, o cómo se concentra y a la vez se distribuye todos estos recursos. Creo que es una práctica que deberíamos empezar a tener y a exigir de parte de la población hondureña, sobre todo porque los fondos salen de nuestros propios bolsillos, ¿no? Desde el propio hondureño, y los políticos pues nos están debiendo bastante en ese aspecto. Hay algo que me llamó la atención ahorita que usted mencionaba eso, y es que no solamente debe ser transparencia en el momento de hablar de dinero, sino que también debe de haber transparencia, que las autoridades del partido no vayan a favorecer a unos, ¿no? Sí. Esa es una forma de transparencia. Otra siento yo que es el hecho de darle a la mujer la cuota que le corresponde, y no porque la ley lo diga, sino que porque deben de ser partidos que de verdad sean inclusivos. Entonces hay una serie de formas que los partidos políticos pueden llegar a ser transparentes. Sí, hay distintos mecanismos. Realmente uno de ellos bien podría ser la rendición de cuentas anuales de repente. Sí. Porque sabemos que los desembolsos pues se han de hacer en distintos momentos, pero uno cree que la política solo se da cada 4 años y realmente hay
una deuda política que bien se puede ir ejecutando en distintos momentos y de repente es que aparecen estas grandes campañas, grandes movilizaciones, traslados, comida, banderas, y entonces uno dice en qué momento cada partido político ha sido desembolsado con la deuda política y en qué momento entonces es que acceden a este tipo de recursos y como hemos dicho antes, cómo es que se distribuyen, ¿no? Y el otro hecho es que, por ejemplo, cuando un partido político está en el poder y va a un proceso electoral, ya sea interno o general, lo vemos con mucha pomposidad, ¿no? Ya lo vemos haciendo caravanas, los vemos movilizando grandes cantidades de personas, los vemos con chalecos, o sea, una serie de gastos exagerados. Pero cuando ya caen nuevamente a la llanura ya los vemos como con lo básico, ¿no? Eso llama mucho la atención porque uno dice, bueno, ¿y qué están haciendo? Y sobre todo cuando vemos a los mismos funcionarios públicos en los mismos puestos a los que estaban aspirando en las contiendas anteriores. Creo que usted ha dicho algo importante y es que los políticos no están acostumbrados a no solo una rendición de cuentas, sino a declarar el patrimonio que tienen previo a optar a un cargo de elección popular. Entonces de repente vemos personas que apenas tenían algunos recursos para salir adelante, luego manejar campañas millonarias y de repente convertirse en grandes empresarios, y uno se pregunta, ¿realmente los números pueden ser exactos, no? ¿Cómo es posible que algunas personas accedan a ese tipo de recursos ya, ¿no? Sí, ok, entonces estamos claros el hecho de que deben de rendir cuentas, deben de decir, este dinero se destinó para esto, porque como usted lo decía, es dinero del pueblo. Ahora hablemos del tema de la violencia política. ¿Cuándo un hecho lo podemos considerar como violencia política? Bien, primero debemos entender qué es violencia. Y la violencia ya tiene sus propias formas de manifestación, puede ser aquel daño físico, psicológico, incluso a nivel de privación o con capacidad de causar daños o privaciones. El asunto está aquí en cuando se convierte en violencia política, porque la violencia pues podemos entenderla en estas distintas dimensiones, tanto a nivel personal, interpersonal, colectivo, en esta dimensión, ¿no? Física, emocional, psicológica y hasta simbólica, pero el carácter político, pues al menos en los estudios que nosotros realizamos desde la universidad, pues lo adopta en la medida en que se desarrolla en el marco de los procesos electorales. Podría ser un criterio, podría ser otro criterio, si está dirigido a personas que tienen una voz política, si están optando a un cargo de elección popular, si tienen niveles de liderazgo dentro de una institución política. Entonces, son todas este tipo de agresiones o daños de distinta índole que van dirigidos a estas personas que tienen una voz política, digamos, y que están mediados por relaciones en donde está el poder presente o hay recursos de por medio que se buscan para favorecerse a sí mismos. O sea, podemos considerar violencia política el hecho que a un candidato no lo dejen participar. ¿Ese es un tipo de violencia política? Sí, porque tiene que ver con una privación o una limitante que lo excluye de tener cierto derecho, lo excluye de favorecerse del derecho que tiene a elegir y ser electo. ¿Qué tanta violencia política ha ocurrido en los procesos anteriores? Bueno, cada proceso electoral tiene sus propias dinámicas. Por ejemplo, en el proceso electoral 2017, las principales víctimas en ese momento fueron ciudadanos, votantes en algún momento, ciudadanos que se pronunciaban en contra de un resultado electoral, específicamente en contra de la reelección. Entonces, ese proceso electoral, digamos que es un proceso que está marcado por la violencia postelectoral, ya no dirigida directamente a un candidato, pero sí a un ciudadano que se muestra en contra de un resultado electoral, y eso también es violencia política. Y ya intervienen fuerzas del orden. Así es. Instrumentalizando, digamos, esta fuerza que se ejerce desde el Estado
para favorecer de repente a un partido político que se vio favorecido por los resultados en ese momento. En cambio, en el 2021, la violencia política pues estuvo más dirigida y directamente en los procesos electorales, ya no pre ni post, pero sí durante el proceso electoral, ya sea primarias o generales, y estuvo dirigida allá a figuras o actores políticos que sí pretendían un cargo de elección popular. Podemos hablar entonces de violencia política pre, durante y postelectoral. Así es. Y eso ha ocurrido siempre en Honduras. Eso ocurre en Honduras. Pero como le menciono, depende mucho de las dinámicas de cada proceso electoral. En el 2017 fue en función del rechazo a un resultado, claro. Entonces una violencia postelectoral, pues ahí es donde se vio el pico de mayor incidencia, sobre todo homicida hacia personas ciudadanas. En el caso del 2021 fue durante el proceso electoral, ya no post ni antes, pero dirigida a actores que buscaban tener un cargo de elección popular, pero podría ocurrir que en algunos procesos electorales se desarrolle una violencia preelectoral que no es muy común, o sea, al menos la homicida, porque todavía no se han decantado quiénes son los candidatos a elección popular para las generales. Entonces, hasta que ya se configuran, hasta que ya se integran bien las planillas, y ya, hasta que uno ya sabe quién es el candidato, quién es el oponente, entonces, es cuando afloran algunas formas de violencia que suben de tono más allá de un conflicto, sino que se materializan en una agresión. Ahora bien, ¿y cómo puede o debe de reaccionar una persona que está siendo víctima de violencia política? Pues hay mecanismos legales, es decir, la misma órganos de dirección electoral tienen sus propios encargados de delitos electorales, por ejemplo, la misma Constitución nos ampara nuestro derecho a participar, también están distintos tribunales para poder interponer algunas denuncias, ¿no? Ese tipo obviamente cada una de estas instancias se remite a algún grado de gravedad en función de esa violencia de la que puede ser víctima, ¿no? ¿Y hay casos en los cuales se ha hecho justicia? Pues hasta muy recientes procesos electorales, ¿ha escuchado usted de repente que hay personas presas por alteración de papeletas, por ejemplo, que eso es cambiar la voluntad de un pueblo, de cómo querer elegir a alguien? ¿También es considerado violencia política? O es un delito electoral. De alguna forma violenta el derecho de elegir a alguien. Obviamente algunas formas de violencia pues pasan de forma más sutil y no necesariamente llegan a un delito que pueda perseguir una pena, pues. Entonces, estas se quedan como más a nivel, algunas se quedan más a nivel simbólico, como de una agresión verbal o una difamación, que también podría ser perseguido dependiendo lo que haya de sustento, ¿no? Como una acusación o una demanda, una querella. Claro, pero sí es diferente un delito electoral a violencia política. O sea, o la violencia política cae dentro del delito electoral. Bien, la violencia está dirigida a una persona. El delito de alguna forma transgrede una ley que no necesariamente implica a una persona. Aunque termine afectando a una persona. Aunque termine afectando de repente a una colectividad, eso sí. Este proceso hasta ahorita básicamente lo venimos comenzando. ¿Cómo lo mira usted? ¿Cree que va a estar agitado o cree que va a estar tranquilo por lo menos hasta este proceso interno? Por lo que estamos viendo hasta ahora, es muy probable que esta sea una de esas elecciones en donde la violencia preelectoral reporte mucho más incidencia que en el pasado. Lo que sí hemos visto es cómo va subiendo de tono. Por ejemplo, la violencia preelectoral antes de las elecciones primarias es baja aún, pero va subiendo de tono en la medida que se acerca el proceso de elecciones primarias. Luego va subiendo más
y encuentra como su punto de inflexión en las elecciones generales, y atípico es que haya violencia postelectoral como pasó en el 2017, pero sí vemos que particularmente en este proceso electoral 2025, las primarias van a ser algo distinto, ¿no?, a los procesos anteriores, y creemos que sí va a haber mucho más violencia política y electoral. Un poco complicada las mira. Sí. Ok, antes de irnos a la pausa, quiero leerles que, por ejemplo, en el Partido Liberal ya han presentado algunos problemas, sobre todo en el movimiento Vamos Honduras, el cual pues señala que el Partido Liberal señala que solo presentó 289 de las 298 planillas en nivel municipal, y que deben de subsanar esas inconsistencias, esos problemas. También aparece el movimiento Recuperar Honduras, presentó 295 planillas de 298, y el movimiento Inclusión Ciudadana solo presentó 59 planillas a nivel municipal en el Partido Liberal. Mientras que en el nivel de diputados, el movimiento Vamos Honduras le faltó una planilla, y también aseguran que hay una duplicidad en una planilla con otro movimiento. También señalan que el movimiento Recuperar Honduras presentó todas las planillas, pero con firma en facsímil, que eso también deben de solventarlo. Y también está el movimiento Inclusión Ciudadana, que solo presentó una planilla. Eso es lo que ha asegurado el Partido Liberal en un comunicado que se ha emitido, y del cual el presidenciable Salvador Narrala ha señalado que sustrajeron de sus cajas las planillas a nivel municipal y también del nivel de diputados, y que eso deben de solventarlo en el partido, dentro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, en el cual pues señala que si no lo solventa van a mencionar nombres de quienes probablemente estén detrás de todo esto. Así que ya se empieza a poner interesante todo este proceso electoral, y como dice Yajaira, se ve un poco intenso. Vamos a ver hasta dónde llega todo este panorama que los políticos le presentan al pueblo hondureño. Hacemos una nueva pausa, ya regresamos. Porque sos el protagonista de esta nueva historia, estamos trabajando para brindarte más cupos y secciones. La UNA te espera. A partir de la gestión liderada por el doctor Odir Aarón Fernández Flores, la UNA ha desarrollado un compromiso flexible y abierto al cambio, bajo el lema UNA Nueva Historia. Misión que se fundamenta en que nuestra universidad debe ser más humana e inclusiva. Acción que se ha perfeccionado con la aprobación e implementación del Plan Estratégico Institucional PEI, que contempla 7 dimensiones: desarrollo académico, investigación, vinculación, desarrollo estudiantil, gobernabilidad universitaria, gestión administrativa y académica, y gestión del sistema de educación superior. Somos una nueva historia. Nuevamente, Honduras será sede del encuentro deportivo universitario más grande de la región. 9º Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos Juduca Honduras 2025. El mayor encuentro de integración y convivencia deportiva de las 21 universidades estatales de Centroamérica y República Dominicana. Más de 3.500 atletas universitarios en 10 disciplinas deportivas: ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol sala, karate-do, natación, taekwondo, tenis de mesa, voleibol. Y como país anfitrión, incorporaremos la disciplina de escalada deportiva como exhibición. Entrada libre y gratuita a todas las competencias. Juduca Honduras 2025. Tegucigalpa, Honduras y la UNA les esperan con los brazos abiertos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en directo desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, abordando este tema relacionado a este proceso electoral
sobre todo el interno, que es el que prácticamente hemos arrancado, y desde aquí pues hasta que se culminen las elecciones en noviembre del próximo año, pues vamos a estar hablando de temas políticos en el país. Usted me señalaba algo bien interesante fuera de la pausa, o durante la pausa, y es el hecho de que cuando hablamos de violencia política, se genera normalmente, me dice, en los partidos que están en el poder entre ellos mismos. Ahóndenos un poco más, por favor, en ese caso. Bien, este fenómeno, podemos llamarlo así, lo observamos sobre todo en el 2021. Realmente la violencia política, el mayor número de incidencias de violencia política se registran en aquel partido político o institución política que está en el poder, porque hay muchas más cosas que perder y más recursos que disputar, o el control sobre algunas instituciones o de esos mismos recursos pues está dentro de esa institución política. Entonces no es extraño entonces que podamos observar un mayor número de incidencia de violencia política en el partido de gobierno actual, y que ésta sea generada entre actores de la misma institución política. No digo que no haya agresión por parte del adversario, pues claro, es normal que hayan visiones contrapuestas, intereses adversos, ¿no? Pero la conflictividad y la violencia política, sobre todo la violencia política, se da más a nivel entre partido político, entre los actores políticos de esa misma institución. Ahora bien, ustedes como parte del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, ¿cómo han abordado este tema? ¿O qué proyectos tienen para abordar estos temas relacionados a los procesos electorales o a todo este panorama político? Bueno, tenemos 18 años prácticamente, en el 2025 estaríamos cumpliendo 18 años de trabajar en esta temática como el UTPAS. Como universidad particularmente, tenemos casi 2 décadas de estar trabajando en el tema. Este sería nuestro 5º proceso electoral y hemos abordado 2 temáticas puntuales, es el conflicto y la violencia política, a través de un monitoreo diario de medios de comunicación para ver cómo evoluciona la conflictividad y cómo esta conflictividad muchas veces pasa del malentendido o el disenso o la falta de consenso hacia una agresión que se materializa a través de una agresión física, psicológica, simbólica. A partir de ese monitoreo hemos generado una serie de informes, de boletines, de infografías, alertas, y bueno, este nuevo proceso electoral no va a ser la excepción. De hecho, estamos siendo un poquito más ambiciosos y de repente estamos pensando en inscribir un programa de investigación dentro de la universidad que está conformado por 2 proyectos. Uno de ellos es observar la conflictividad y la violencia política de forma extendida, que incluya ambos procesos electorales, tanto primarias como generales, previo, durante y después de las elecciones. Pero también hemos pensado en la posibilidad de desarrollar una investigación temática, y esto a partir de todos estos procesos anteriores en los que hemos estado observando este fenómeno, y hemos notado que muchas veces nuestros instrumentos de recolección de información dejan por fuera o han dejado por fuera algunas temáticas que creemos ahora son valiosas de investigar. Por ejemplo, eso es la violencia política contra las mujeres, y es que hemos visto que 9 de cada 10 de las víctimas de violencia pues son hombres, y uno se pregunta, entonces, ¿qué sentido tiene observar o investigar sobre la violencia política contra las mujeres? Porque básicamente pretendemos ampliar los instrumentos o las formas de recolección de información, y estas nos van a permitir de repente conocer, porque esta es nuestra hipótesis, que las formas de violencia política hacia las mujeres pasan de una forma mucho más sutil que las que usualmente se observa que son dirigidas hacia un hombre, que podría ser una agresión física más directa. En cambio, la de las mujeres se materializa en otras formas, por ejemplo, la violencia simbólica, en este análisis sociodiscursivo de exclusión de la participación de la mujer,
o por ejemplo lo que hablábamos hace unos minutos de la distribución presupuestaria para sus campañas políticas, las mismas posibilidades de optar a un cargo político y que no se respete lo que conocemos como la alternabilidad o la trenza política. Esas son algunas de las formas que han pasado de forma invisible en las prácticas políticas y que hasta ahora pues no hemos reportado, no hemos registrado, y queremos avanzar hacia eso porque la mujer probablemente es víctima antes de poder optar a un cargo de elección popular y de poder ser electa para ello. Este trabajo, este proyecto que tiene que ver con la conflictividad y la violencia política, ya tienen años entonces trabajándolo. Han observado diferentes procesos electorales. Así es. Y ¿cuál ha sido, aparte del tema de violencia hacia la mujer, cuál ha sido como lo más recurrente en cada uno de esos procesos? Y ustedes dicen, se parecen estos procesos en estas líneas. Bien, una de esas cosas que vemos de forma recurrente es que las personas no creen en la legitimidad del proceso. Desde la elección de quién va a transmitir los resultados, ya hay desconfianza, ni siquiera hay resultados, ni siquiera son las elecciones ahora mismo y la gente ya cree que va a haber fraude. Entonces eso tiene que ver con la legitimidad del proceso, tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con la integridad del proceso. Entonces esas son una de las cosas que hemos visto que es en las que debería fortalecerse el que sistema siempre ha pasado ese problema. Pues hay elementos nuevos, no siempre se ha utilizado tecnología, pero a pesar de que la tecnología se asume que va a venir a aportar credibilidad, automatización, eficiencia y accesibilidad en los resultados, no siempre es así. Y le hacía esa pregunta porque en esta ocasión la transmisión de los resultados electorales se le adjudicó a una empresa venezolana y aquí ya han estado con las antenas bien paradas diferentes sectores. Claro, otros dicen que es polaca y entonces… No, es venezolana, el sábado dieron a conocer el nombre de la empresa. Exacto, a lo que me refiero es que hay una serie también de noticias falsas que no vienen a abonar en la credibilidad y aunque así fuese venezolana, ya hay una predisposición de parte de la población porque hay una afinidad política entre gobiernos de repente, pero esto es más de lo mismo, es la credibilidad, la débil credibilidad en el proceso electoral y sobre todo en la institucionalidad como para que no sucumba ante este tipo de influencias externas en los resultados electorales. ¿Y cómo se puede fortalecer esa parte de que la gente ya tenga como un poco más de resultados? Yo sé que han habido muchas cosas, yo recuerdo el proceso electoral de 2009, por ejemplo, nos tuvieron varias horas esperando a que se dieran a conocer los resultados y no como normalmente se daba de que salía como el conteo rápido de votos y ya había una tendencia y en esa ocasión, a pesar de que estábamos, no fue en el 2009, en el 2009 ya estaba como bastante… 17 de repente. Exacto, por ahí así, en uno de esos procesos fue cuando en el 2013, sí, creo que por eso fue, que hubo mucho tiempo de espera y eso como que abona a que la gente todavía tenga mayor desconfianza, sobre todo de entes como el Consejo Nacional Electoral. Claro, uno ve la inversión que hay en tecnología, por ejemplo, porque el año pasado, el proceso anterior, fue más de 100 millones. Solo en tecnología, porque el proceso es mucho más caro. Claro, para que los resultados se tuviesen de forma más expedita, ¿no? Y aún así decían, el proceso electoral más caro que hemos tenido y no tenemos los resultados todavía. Entonces… importante también tener la planificación a tiempo, que los políticos se pongan de acuerdo porque luego entran, por ejemplo, las compras de emergencia, la falta de opciones para elegir dentro de las empresas que puedan brindar algún servicio y todo eso muchas veces pareciera que se hace de forma premeditada para obligar a las autoridades electorales o verse obligadas a poder elegir entre lo que hay y entre lo que
entre lo que surge, ¿no? Entonces, creo que esas componentes políticas y esos trucos políticos a veces le restan a esta débil ya institucionalidad o la credibilidad que las personas tienen en el proceso electoral. No, y es que estos procesos salen caros. Por ejemplo, el interno, si no me equivoco, va a costar alrededor de 1.500 millones de lempiras. Es una gran cantidad de dinero. Y eso que participan pocos partidos políticos. Ajá. Y ya si participaran muchos más. Por ejemplo, estaba diciendo hace unos días, creo que era el PCH, que su no participación en primarias le iba a ahorrar al Estado no sé qué tantos millones, como creo que 80 millones de lempiras. Sí. Entonces, si vamos a invertir en democracia, esperamos que en el sistema democrático y en todos los componentes tecnológicos, procedimentales y deuda política, etcétera, esperamos que al menos cada proceso electoral sea mejor que el anterior. Y a mí me gustaría acotar un elemento importante aquí. Creo que la universidad ha tenido un rol destacado dentro de la credibilidad de los procesos electorales. Creo que los custodios, los observadores electorales que la universidad ha aportado en distintos momentos, creo que han sido importantes porque nuestra democracia es una de las pocas que todavía se mantiene sin ciudadanizar las mesas, es decir, en las mesas siguen sentados los representantes de los partidos políticos, no son los ciudadanos en defensa del voto de la población hondureña. Entonces creo que eso podríamos mejorarlo. La universidad ha hecho su aporte en ese aspecto, pero no es suficiente. Y también la universidad ha hecho un aporte muy importante en el tema de las elecciones estudiantiles, que con las elecciones estudiantiles se han montado procesos electorales en los cuales no ha quedado ninguna duda de quienes realmente ganaron un puesto para representación estudiantil, y eso debería de reflejarse en el país también. Y la entrega de resultados también inmediatos, ¿no? Exacto. Casi a la misma noche ya se estaban conociendo los resultados, y creo que es claro, hay escalas, no es lo mismo la universidad que todo el país, pero la universidad bien puede ser un referente de cómo podrían manejarse algunos resultados y que esto sea una oportunidad para el país también, para un manejo idóneo de los procesos electorales. Incluso antes de que comiencen los procesos, que empiezan a llamarse a los estudiantes que van a participar, a los estudiantes que van a estar involucrados en este proceso. Yo creo que esa es una línea bien interesante y que debería de replicarse en todo el país, ¿no? Sí, bueno, nuestro informe siempre aportan recomendaciones para mejorar los procesos electorales, pero bueno, todos sabemos que el Congreso está lleno de anteproyectos, de proyectos, y que mucho depende de los políticos que de eso se aprueban. Así es. Yajaira, quiero agradecerle el tiempo que se ha tomado para estar con nosotros. Estos espacios están abiertos para que los que formamos parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras podamos tener esa voz que muchas veces se nos ha quitado, y que podamos también dar a conocer los puntos de vista que tenemos desde esta casa de estudios, y en la cual muchas veces hay soluciones a los grandes problemas del país. Muchísimas gracias. Gracias, Francis. A todos ustedes les agradecemos como siempre el acompañarnos en este espacio que hemos denominado La Voz de la Academia. Les decimos como siempre, gracias por acompañarnos. Les invitamos para que mañana a partir de las 3 de la tarde también estén con nosotros completamente en directo por este espacio del canal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Soy Franz Rivera, nos vemos en la próxima.